¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Maduro ya es historia, pero la gran incógnita ahora es ¿y ahora qué? ¿No? ¿Hacia dónde va Venezuela? Si la democracia está más cerca o si el chavismo va a aguantar más de lo que parece y sobre todo, ¿quién manda realmente en Venezuela? Una transición que está pilotada por Estados Unidos, pero una transición ¿hacia qué exactamente? Porque Delcy Rodríguez es una presidenta tan ilegítima como lo era Maduro. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué papel va a jugar en todo esto María Corina Machado? Finalmente, ¿qué pasa con los centenares de presos políticos? Son muchas incógnitas entre el miedo, el petróleo y los planes de Trump. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 14 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, gracias. Bueno, Dani Lozano es el corresponsal del Mundo en las Américas. Quiero empezar, Dani, por el estado actual de Venezuela después de lo que pasó durante la madrugada del 3 de enero en Caracas, madrugada en la que Estados Unidos lanzó esa operación militar para capturar a Nicolás Maduro y a su mujer, a Cilia Flores, y los extrajo a ambos, a los dos, del país, llevándolos hasta Nueva York para que respondan, ¿no?, ante la justicia norteamericana por distintos cargos, entre ellos el de narcoterrorismo. Delcy Rodríguez, importante vicepresidenta hasta entonces, es la que ha asumido el cargo de presidenta encargada de Venezuela, y de todo esto hace tan solo 2 semanas, menos de 2 semanas. Ahora mismo, Dani, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es el estado del país? Tenemos una Venezuela, una situación que ha cambiado absolutamente, pero luego, paradójicamente, un Estado que mantiene todo su sistema represivo tal como estaba antes, ¿no? Se está liberando presos, no lo que dice el gobierno, ni mucho menos, pero se ha liberado hasta ahora 60, 70 de los más de 800 que hay, ¿no? Y la policía sigue actuando. De hecho, hemos sabido en las últimas horas, a través de un fiscal en el exilio, que los agentes de Maduro detuvieron a 16 chiquillos que estaban celebrando una especie de carnaval, bueno, también echándose unas risas a costa de Maduro, y se llevaron detenidos a los 16, entre 14 y 17 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la Venezuela, la Venezuela de hoy, una presidenta encargada de un gobierno de facto, teledirigida desde Washington y tomando decisiones con las que tiene que contentar a Dios y al diablo. A Dios y al diablo te refieres entre Estados Unidos y el chavismo. Por supuesto, a Estados Unidos y al chavismo. Ella, sus mensajes, Trump la troleó con esa foto adjudicándose el cargo de presidenta encargada, de presidenta encargado de Venezuela, y ella al día siguiente, ayer, ¿no?, dijo aquello de que no, de que hay una presidenta encargada, un presidente que ha sido secuestrado, todo eso. Pero la realidad es que todo lo que va exigiendo Washington, incluida la liberación de los presos, se está llevando a cabo con todas estas tira y afloja, que también refleja mucho lo que está pasando dentro del chavismo, ¿no?, donde cada uno quiere defender sus intereses, pero donde sienten que la zona de supervivencia es bajo el paraguas de Delcy. Dani, ¿esto es el inicio, por llamarlo de alguna manera, de un proceso hacia la democracia en Venezuela? ¿Esto podemos entenderlo así o todavía hay demasiadas incógnitas? Todas las incógnitas están por resolver, pero yo creo que es evidente que se ha abierto una gran ventana, ¿no?, de posibilidades para el retorno de la democracia y de las libertades y el retorno de los 9 millones de venezolanos que están fuera, ¿no?, todo eso. Pero también es verdad que yo estoy convencido que el chavismo... O sea, las revoluciones llegan para quedarse, ¿no? Y yo creo que ahora mismo están en proceso de cura de heridas y tal y cual, pero no se dan por rendidos, ni mucho menos. Una de las principales dudas que suscita esta situación es ¿por qué ha sido así, básicamente? Es decir, ¿por qué Estados Unidos extrae, captura al dictador, secuestra, dice el chavismo, pero el régimen continúa más o menos en pie y Trump viene a tolerar la presencia de Delcy Rodríguez, mientras aparentemente pues deja de lado a la oposición, recordemos, ganadora de las últimas elecciones, robadas, por cierto, por el régimen? Entonces, Dani, la pregunta que me hago en este caso es ¿por qué han sido así las cosas? Si es que era imposible una transición rápida, esa vuelta de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, ¿eso era una utopía? O sea, yo creo que en la ecuación de Washington, sobre todo de Marco Rubio, que es la mente fría que está detrás de esto, es para hacer eso necesitas tropas americanas, estadounidenses en Venezuela, ¿no?
Y eso es lo que no querían. Todo el aparato del Estado son de 25 o 27 años, ¿no? Evidentemente no se puede cambiar así de golpe, entonces ellos han querido evitar problemas, piensan que de esa forma, además tampoco se acercan un poco a los preceptos del American First y de MAGA y todo eso, ¿no? De no tener acciones en el exterior y tal cual, y entonces han optado por esa vía. Claro, entonces, había también lo que dicen parte de la oposición es que había otras soluciones, ¿no? Por supuesto, pues un gobierno de consenso con otra gente independiente, acuerdos con parte de los militares, tal, bueno, que se pueden hacer más cosas. Washington ha elegido ese camino, de momento le funciona, pero vamos a ver qué. Yo siempre lo digo, las revoluciones llegan para quedarse. No está en su manual, en su Biblia, no aparece eso de rendirse. Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife, President Trump, announcing the news on Truth Es verdad que esto pues ha dado la vuelta al mundo, pero vamos a recordar lo que pasó, Dani, en esa madrugada del 2 al 3 de enero en Caracas. Desde luego es una de las noticias del siglo. Tú, además, en fin, para ti que llevas mucho tiempo informando sobre el chavismo, que lo has visto nacer y que has visto cómo se ha derrumbado, cómo ha hecho que se derrumbe Venezuela. Lo primero, ¿cómo te enteras tú, Dani, de lo que está pasando esa noche? Bueno, pues estoy durmiendo a las 2 de la mañana, pero tenía los 3 teléfonos encima de la cama y en vibración y aquello saltaba que yo pensé que era un terremoto de estos pequeñitos que hay, ¿no? Por estas tierras. Claro, cuando agarro el primer teléfono y veo un vídeo que me manda un amigo que vive frente a la base aérea de la Carlota, cayendo esos bombazos, pues no. Y con escasas 2 horas de sueño encima, no pensé que era una película, una cosa de Netflix, algo así. Los acontecimientos han sido tan rápidos todos, incluso la llegada de Maduro a Estados Unidos, el dictador, el tirano, el que ha perseguido a tanta gente y todo eso, que habrá que a veces pienso que digo, esto no será una cosa que han hecho de inteligencia artificial y me están engañando, ¿no? Entre todos, pero sí, la verdad que es un momento histórico, ¿no? Y que también yo creo que es el reflejo de una nueva era en América Latina, ¿no? Hablemos de la propia operación, de la que tenemos todos estos sonidos recopilados por distintos ciudadanos venezolanos. Operación Resolución Absoluta es su nombre, después de meses de preparación por parte del Pentágono, que desembocan en una operación de alta precisión con unidades de élite, una operación muy rápida en la que neutralizan las defensas venezolanas, en la que se pasean con helicópteros por Caracas y en la que capturan a Maduro y a su mujer en ese complejo militar de Fuerte Tiuna. He podido hablar con una persona que estaba en Fuerte Tiuna y, claro, lo que te cuenta es pues lo que hemos visto, ¿no? Es una guerra, no había ningún general, de hecho, sabemos que por ejemplo, los soldaditos, que son todo pueblo llano, salieron huyendo hacia el centro comercial Tamanaco, que está muy cerca de la Carlota, ¿no? Y en el casino había 2 generales jugando. Yo creo que es una metáfora absoluta del chavismo, ¿no? En Fuerte Tiuna, bueno, pues un ataque fulminante, parece que con pocos hombres, ¿no? Parece que eran una veintena de Delta Force, no era mucho más, pero acabaron con los 32 de la élite cubana. Son una mezcla de avispas, los llamados avispas negras, hay varios cuerpos en la antigua guardia de Fidel Castro, pero en la absoluta élite, son una leyenda en Cuba. Los masacraron a los 32. Y bueno, 2 horas y vete, Maduro en Nueva York, cuando se ha visto en este siglo un dictador atrapado, ¿no? y sacado del país, ¿no? Es una cosa. Está claro que Trump, convertido en esta especie de sheriff, ¿no? de la doctrina Monroe, ha triturado la zona de confort en la que vivían las dictaduras latinoamericanas. Aquí, claro, hay mucha discusión, como te puedes imaginar, con ese asunto del derecho internacional, de la soberanía de Venezuela, evidentemente, pero claro, la cuestión es ¿dónde estaban los derechos de los venezolanos en todo este tiempo? Víctimas inequívocas de la represión del régimen y víctimas también de un presidente usurpador.
Vamos un poco más allá de todo esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esta cuestión? ¿Qué es lo que ha pasado aquí realmente? Que entiendo que es algo que tú que nos estás escuchando, pues puede que te estés preguntando, porque puede sorprender bastante, ¿no?, la situación actual en Venezuela. Hablamos de una carambola geopolítica que, es verdad, hemos analizado aquí en distintas ocasiones, que ha hecho que Trump termine con Maduro, pero aquí hay otras cuestiones que están detrás. Está el poder de Estados Unidos, está su interés por ganar influencia en el continente, en la región, por delante de Rusia y de China, pero también está, esto es muy importante, el asunto del petróleo que Trump, por cierto, no rehúye, no lo ha hecho en ningún momento. 30 million barrels of oil was given to us by Venezuela. Esta cuestión, Dani, del petróleo es absolutamente clave en este caso. Claro, el petróleo es fundamental. Recuerda que Venezuela es el país con mayores reservas petroleras de todo el planeta. Pero también no olvides que el chavismo ha destruido su propia industria petrolera por la corrupción, la han esquilmado. Bueno, pues el petróleo también para Estados Unidos, por supuesto para los negocios de Trump es importante, y sobre todo ahora mismo lo que es la presión que puede hacer Estados Unidos al chavismo para que cumpla la hoja de ruta diseñada es a través del petróleo, es a través del todo el bloqueo naval que hay a los petroleros, y por eso PDVSA ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Chevron se va a encargar de vender ese petróleo y se va a encargar de distribuir ese dinero. La realidad es que hasta ahora a los venezolanos poquito les llegaba, porque eso solo ha quedado siempre el chavismo con sus corrupciones para sus negocios internacionales y luego un poco para casa para compensar ciertas cosas. Ahora estamos ante una situación nueva donde las empresas estadounidenses e internacionales, Repsol incluida, van a regresar si hay unas condiciones jurídicas que no vaya a pasar como hasta ahora, como se queja ExxonMobil, por ejemplo, ¿no?, que les expropiaron y todo eso. Claro que es una carta fundamental, pero pregúntale a los venezolanos y los venezolanos te van a decir, bueno, si es que nosotros ese petróleo no lo hemos visto hace mucho tiempo. Petróleo clave por lo que le interesa a Trump y porque es un arma, como vemos, ¿no?, de presión al chavismo. Acabas de hablar, Dani, de hoja de ruta para Venezuela, hoja de ruta para Venezuela de Estados Unidos. ¿Por dónde pasa exactamente esa hoja de ruta? ¿Cuál es el plan para que entendamos un poco mejor si es que se puede todo esto? Bueno, la hoja de ruta que ha hecho pública Marco Rubio son 3 fases. La primera es la estabilización del país, que no haya caos, que en las calles no se llenen de colectivos de paramilitares matando a gente, o que la guerrilla colombiana avance hacia Caracas. Después de esa estabilidad viene la recuperación económica. Se quiere trabajar el sistema eléctrico nacional, hospitales, bueno, pues todo lo que es un país destruido, un país sin guerra que está destruido, ¿no? Y la tercera es la transición a la democracia, ¿no?, donde de forma simultánea lo que propone Washington, pues se lleva a cabo esto que estamos viendo, la liberación de presos políticos, que por supuesto todavía es muy pequeña, y luego pues el regreso de exiliados, el fin de la persecución, que les quiten las armas a estos grupos revolucionarios que siembran el pánico y eso. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan. Una de las cuestiones importantes en este caso es quién manda realmente en Venezuela, que se ha convertido, o que es en este momento, una especie de protectorado de Estados Unidos, bajo control remoto de Donald Trump, de la Casa Blanca. La figura es de el chavismo pata negra, es puro chavismo, que es la de Delcy Rodríguez. Los Rodríguez, Delcy y su hermano Jorge son los elegidos por Washington, que es otra de las paradojas de todo este caso. La Constitución bolivariana dice que en caso de falta del presidente, en este caso Nicolás Maduro, quien toma el poder su relevo es el vicepresidente, en este caso Delcy, que era la vicepresidenta ejecutiva elegida por Maduro. Entonces a ella le tocaba, pero también la Constitución dice que en 30 días tienen que convocar elecciones. O sea, ella sigue siendo tan de facto y tan fraudulenta como era Maduro, que no reconoció el triunfo de la oposición. Y de hecho no ha convocado elecciones, ni lo va a hacer, por supuesto. Por lo tanto, sigue siendo, pues, lo que ya sabemos, un gobierno fake. Pero es verdad que tiene el poder y es la elegida por Washington. Los demás, los poderes importantes, los militares, Diosdado Cabello, las otras familias,
saben que si quieren buscar una zona de supervivencia, tienen que cumplir las órdenes y que vayan diciendo los hermanos Rodríguez, Jorge, que es el presidente del órgano legislativo y jefe negociador del chavismo, y ella, y Delcy, ¿no? Mientras tanto, vemos, hay disputas en la salida de los presos, como hubo siempre, para multiplicadas, las acciones represivas en la calle, no sabes quién las ordena, el gobernador, el jefe de la policía, Diosdado. Eso es muy del chavista, ¿no? Muy del chavismo, perdón. Y eso sigue igual. O sea, por eso la gente sigue con miedo. Por eso solo un alcalde se ha atrevido a volver de la clandestinidad y dar la cara. Estamos viendo en las últimas horas que dirigentes estudiantiles también están emergiendo desde la oscuridad y el silencio y están apoyando a la liberación de presos. Pero la realidad yo también creo que es que ahora mismo también la oposición no tiene fuerza en la calle por este miedo que hay, por la represión, para poder presionar al gobierno a que, por ejemplo, libere ya a todos los presos. Claro, y por lo que estás diciendo, me llevas, Dani, a la oposición. Hablemos de la oposición, que entiendo que, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, pues quiere participar de todo este proceso, de un proceso que, bueno, pues traiga la democracia a Venezuela. I mean, January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. Una de las cuestiones más sorprendentes durante las horas posteriores a la captura de Maduro fue la declaración de Trump, en la que vino más o menos a dejar de lado a María Corina Machado, que es la vencedora junto con Edmundo González de las elecciones que robó el chavismo. Se van a reunir Machado y Trump en la Casa Blanca. ¿Cómo de importante va a ser o es esa reunión, Dani, para saber qué papel va a jugar María Corina, la oposición, y hacia dónde va Venezuela exactamente? Bueno, trascendental, ¿no? Es una reunión trascendental. Yo creo que de esa reunión va a salir, vamos a tener algo más claro cuál va a ser el papel de la mayoritaria oposición democrática en el futuro venezolano, en el futuro inmediato. El propio Trump dijo que era 1 año y medio para reconstruir la industria petrolera, que es lo que podríamos suponer que sería también para plantear unas elecciones, 1 año y medio, 2 años. Claro, ya el solo planteamiento de las elecciones supone ignorar lo que el pueblo venezolano decidió en julio de 2024, ¿no? Que es el regreso de la democracia. La posición de María Corina es difícil, ¿no? Porque ella sabe que hay algo ahí de Trump contra ella, ¿no? Creemos, se ha dicho, incluso medios estadounidenses, que fue la obtención del premio Nobel, ¿no? Que parece que disgustó al inquilino de la Casa Blanca, pero por otra parte es evidente que esta carambola geopolítica ha llevado a algo que era impensable, ¿no? No solo la victoria electoral, cómo defendieron los ciudadanos el valor de su victoria, la represión posterior. Ahora estamos en una situación nueva en la cual hay posibilidades de avanzar hacia una transición. Por lo que tú sabes y por todo lo que has podido, digamos, percibir estos días, ¿los venezolanos se han quedado un poco, digámoslo así, con la miel en los labios con esta situación, con lo que hay ahora mismo en su país, con lo que ha pasado? Esa es la mejor definición, con la miel en los labios. De hecho, todos han celebrado, bueno, todos, la mayoría de los venezolanos, no olvides a los de fuera, que son 9 millones, los de fuera sí han podido celebrar de forma más entusiasta, ¿no? Los de dentro, bueno, lo hemos contado en las crónicas, ¿no? Celebrando en su casa, pero sin que se note mucho, luego con las miradas, con gestos de cariño fuera, pero, quiero decir, el terror impuesto, ¿no? por esta dictadura salvaje desde el 2024 ha provocado que una gente que se viene manifestando, protestando ya desde hace 25 años, se reprima y no se atreva a salir, ¿no? Entonces ese terror sigue vigente, ¿no? Y yo creo que es uno de los reclamos, la libertad de los presos y desmontar este aparato represor va a ser uno de los reclamos que haga el jueves María Corina a Donald Trump, ¿no? Hablas, Dani, de la cuestión de los presos y esto me recuerda que se ha querido exagerar el papel que está jugando el tercero de los Rodríguez, tras Delcy y Jorge, que es Rodríguez Zapatero, José Luis, expresidente del gobierno, que tiene un vínculo muy grande con el chavismo y con la propia Delcy, eso es público y notorio, su papel con el asunto de los presos. ¿Qué papel está jugando realmente Zapatero en todo esto? Bueno, es que yo te decía, hay que hablar de los Rodríguez, los 3 Rodríguez, Delcy, Jorge y José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, él no solo está pilotando, ¿no? este intento de normalización de Delcy, tanto dentro como fuera del país,
sino que está influyendo mucho, ¿no? El Zapatero sabe todo lo que han hecho los hermanos, les ha aconsejado, se ha escrito, por ejemplo, las palabras de Maduro después de unas elecciones, lo que tenía que decir a través de Delcy. O sea, puedo contar mil cosas, ¿no? De la cercanía que tiene con sus amigos Delcy y Jorge, ¿no? Y está siendo muy importante, activa el Grupo de Puebla, mueve comunicados, que sí, Garzón por aquí y por allá. Entonces, bueno, Ebra, que él también ha participado en las negociaciones para liberar a los presos españoles, a los primeros que habían transcurrido, se habían acelerado durante Navidad y estaban a punto de concretarse, pero que no tienen que ver con el resto de eso, que es producto de la presión de Washington, ¿no? Cosa que no gusta al gobierno español. Un gobierno que evita, por cierto, a toda costa, pues molestar a Delcy Rodríguez. Dani, con todo esto que está pasando, con todo lo que estás contando, creo que esta es la clave de todo. ¿Está más cerca la democracia en Venezuela? ¿Queda todavía demasiada partida por jugar? Hay mucha partida por jugar, pero hay posibilidades de que sea así. No sé, para un apostante, ¿no? No sé cuánto está dando Polymarket ahora, ¿no? Del regreso a la democracia. Pero yo creo que es una partida en juego. Evidentemente el gobierno chavista es el más débil desde el golpe de Estado contra Chávez de 2002. Pese a todo, pese a esa fuerza represora que tiene, es un gobierno que está ahora mismo con unos pilares muy debilitados. El ridículo de las Fuerzas Armadas el 3 de enero fue enorme. El ridículo de Diosdado Cabello y sus cuerpos de seguridad e inteligencia fue enorme. Y eso también llama mucho la atención y la gente no lo pierde de vista, ¿no? Yo creo que la partida está en juego y vamos a seguir hablando mucho de Venezuela estas semanas. Lo que vaya pasando, por supuesto, lo vamos a contar aquí. Te agradezco muchísimo, Dani, esta conversación. Gracias por ayudarnos siempre a entender mucho mejor sobre todo lo que está pasando allí. Hablamos, gracias. A ti, un abrazo. Daniel Lozano es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también, por supuesto, a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.